Hola, les vamos a hablar sobre el artículo que lleva por nombre Los subproductos del brócoli para mejorar el potencial nutracéutico de mini bizcochos libres de gluten. Somos estudiantes de la Universidad de la Amazonia, el programa de Química en la Facultad de Ciencias Básicas y esta exposición es para la profundización de análisis de alimentos. El artículo fue publicado en Polonia en el 2017. Bien, a continuación hablaremos sobre el gluten. Bien, ¿qué es el gluten? El gluten es un conjunto de proteínas de tamaño pequeño contenidas exclusivamente en la harina de los cereales de secano, fundamentalmente en el trigo, pero también en la cebada, el centeno y la avena. El gluten está compuesto por prolaminas y glutelinas que representan el 80 y el 90% de las proteínas del trigo. Bien, dentro de las propiedades del gluten, las proteínas son de baja calidad, con un bajo valor nutricional y biológico. La capacidad del gluten para suministrar aminoácidos que el organismo pueda utilizar es muy limitada. El gluten es deficiente en el aminoácido esencial lisina. Bien, teniendo en cuenta los problemas relacionados al gluten, encontramos nos encontramos con la incidencia de trastornos de sensibilidad al gluten por alergia y las reacciones inmunes cada vez están en aumento. La enfermedad celíaca tiene un mayor riesgo de linfoma. Los alimentos que contienen gluten los podemos observar en la imagen. Son muy pocos de los muchos que contienen esta proteína. Posteriormente podemos observar los síntomas que causa ser alérgico a esto y las consecuencias que producen dentro de los diferentes sistemas del cuerpo. Bien, una dieta sin gluten es el único método aprobado para tratar esta intolerancia. Sin embargo, los productos libres de gluten se caracterizan por tener menor palatabilidad y valor nutricional que los alimentos que sí lo contienen, a pesar que sus propiedades nutricionales y sensoriales se pueden mejorar con suplementos. Bien, los subproductos de procesamientos de frutas y verduras se pueden usar como fuentes adicionales de nutrientes e ingredientes funcionales sin aumentar el costo de producción. Los estudios epidemiológicos han demostrado que una dieta rica en crucíferas como las verduras, incluido el brócoli, pueden reducir el riesgo de cáncer y enfermedades cardiovasculares. Hortalizas de brassica, incluyendo el repollo, coliflor y el brócoli, contienen glucosinolatos, un gran grupo de glucósidos que contienen azufre con propiedades quimiopreventivas. Sin hidrolizar los glucosinolatos, no son biológicamente activos. La enzima endógena mirosnase que hidroliza los glucosinolatos en varios isotiocianatos biológicamente activos e índoles se liberan cuando el tejido de la planta está dañado, aplastado o masticado. Bien, el objetivo de este estudio fue evaluar el efecto del polvo de hojas de brócoli sobre el contenido de compuestos biológicamente activos y la capacidad antioxidante de los mini bizcochos libres de gluten. Bien, a continuación observan los materiales y los métodos. La preparación de las hojas de brócoli: se tomaron muestras de las hojas maduras, fueron lavadas y escaldadas en agua caliente por 1 minuto. Los tallos y los nervios centrales de la hoja fueron eliminados o retirados. Las hojas se liofilizaron y molieron para producir el polvo de brócoli que se tamizó a menos de 0,60 micrómetros. Bien, para la preparación de los mini bizcochos, pues posteriormente a obtener ya el polvo de las hojas del brócoli, se incorporó este polvo a los bizcochos en las siguientes proporciones. El control, que no tiene B1 con un 2,5, B2 con un 5% y B3 con un 7,5% peso, reemplazando la cantidad equivalente a la de almidón de papa y maíz en la receta originaria.
Se agregaron porciones de 30 gramos y se hornearon a 180 grados Celsius durante 25 minutos. Ya horneados los bizcochos libres de gluten, se enfriaron 2 horas a temperatura ambiente, posteriormente se congelaron, se molieron al mismo tamaño y se almacenaron en recipientes herméticos para su posterior tratamiento. Bien, los métodos de análisis que se utilizaron fue la determinación del contenido de glucosinolatos, la determinación del contenido total de fenoles, fotoquimiluminiscencia y la capacidad antioxidante. Bien, a continuación podemos observar las diferentes fórmulas que se utilizaron para expresar los resultados de acuerdo a cada método. Bien, en esta primera tabla podemos encontrar las cantidades representativas para la receta de los mini bizcochos, donde podemos encontrar el control, el B1, el B2 y el B3, pues de acuerdo a las proporciones a la hora de prepararlos. En los resultados encontramos esta primera tabla, que es la composición proximal del polvo de las hojas de brócoli. Y pues observándola se puede analizar que el polvo de las hojas de brócoli es una buena fuente de compuestos bioactivos y particularmente de glucosinatos. Este polvo de hoja de brócoli contenía 9 glucosinolatos, 2 alifáticos, 4 indoles, 1 aralquil y 2 no identificados, de los cuales predominaban la glucobrasicina y la glucorafanina, que representan el 30 y el 25% del total de los glucosinatos respectivamente. Por otro lado, se mostró un alto contenido fenólico con poder antioxidante, incluyendo contenido de compuestos lipofílicos, también con capacidad antioxidante. Numerosos estudios han demostrado el alto contenido fenólico y la capacidad antioxidante de subproductos del brócoli. En la tabla 3 se puede observar que el contenido total de glucosinatos aumentó proporcionalmente con el aumento del contenido de polvo de hojas de brócoli, aunque en el perfil de glucosinatos de los mini bizcochos fortificados libres de gluten era idéntico al perfil de los bizcochos libres de gluten, pero con adición de polvo de hojas de brócoli. Este es el perfil, entonces ahí se observa que son similares los perfiles de cada uno. Sin embargo, esto no fue igual en la composición nutracéutica, pues la composición de los glucosinatos fue diferente, ya que en los mini bizcochos que contenían polvo de hoja de brócoli fue mayor el contenido de glucosinatos, y como ya se dijo, a medida que iba aumentando el contenido de polvo de hojas de brócoli, iba aumentando el contenido de los glucosinatos. Esto específicamente, bueno, esto en la mayoría de los glucosinatos, excepto en el glucosinato 1 no identificado, en el glucosinato 4-hidroxiglucobrasicina y la gluconasturtina, los cuales obtuvieron mayor contenido en el procedimiento B2 y disminuyeron su contenido en el procedimiento B3. En todos los mini bizcochos hubo un contenido del 29 al 33% de glucosinatos indol, mientras que el resto de los glucosinatos pertenecieron al 67 y 71%. Se identificaron valores de glucosinatos predichos y pues como se observa en la tabla, los experimentales son de 2 a 3 veces mayores que estos. Esto se puede atribuir a la degradación del tejido de la planta durante el procesamiento térmico y a la liberación de glucosinatos parcialmente enlazados a las paredes de las plantas. El alto contenido de glucorafanina, como se observa acá, que es como el glucosinato que se da como en mayor contenido después del 1 no identificado,
Este se atribuye a que su estabilidad durante el procedimiento. Pues Cisca y compañía en el 2015 demostraron que la glucorafanina era el compuesto más estable térmicamente, aunque en este artículo, en el presente artículo, la temperatura no superó los 100 grados Celsius. Hansen y compañía en el 2012 también encontraron que la glucorafanina era estable a temperaturas más bajas. En la tabla 4, en esta tabla, se presenta la capacidad antioxidante de los mini bizcochos con polvo de hojas de gluten. Entonces se puede observar que la capacidad antioxidante, así como los glucosinatos, aumentan con el aumento de la dosis de polvo de hojas de gluten. Pues la capacidad antioxidante fue mayor la capacidad antioxidante de todos los compuestos, de todos los alimentos que contenían polvo de hoja de gluten fue mayor a al compuesto del control. Eh, y analizando la parte del TPC, hay un aumento de capacidad antioxidante en comparación al control. TPC es capacidad antioxidante equivalente en Trolox. Y bueno, ya. Bueno, en el TPC entonces hay un aumento de capacidad antioxidante en comparación al control y es de 67% al B1 y de 115% al B3. Y pues en general en el B3 se observa un mayor contenido de capacidad antioxidante. En la figura observamos los resultados del análisis sensorial. En general, la calidad de la torta o del mini bizcocho de control que no estaba fortificado con el polvo de hojas de gluten recibió pues obviamente los puntajes más altos con respecto a los que eran libres de gluten fortificados con la hoja de brócoli, independientemente del contenido de la hoja de brócoli. Según los panelistas, el color, el aroma y el sabor de la torta de la torta de control eran los típicos de un bizcocho. La muestra 1, por su parte, recibió el puntaje más alto de casi el 50% de los panelistas, que lo describió como apetitoso, suave y caracterizado por un vívido, intrigante color verde. Por su parte, el B2 y el B3 no fueron muy apetecidos y pues una de las causas era su color verde oscuro, la dureza y el sabor intenso y aroma de brócoli. Las hojas de brócoli analizadas eran una buena fuente de compuestos, era una buena fuente de compuestos bioactivos, en particular de glucosinatos, como ya habíamos dicho. Las características cualitativas y cuantitativas fueron similares a las descritas por otros autores con glucorafanina y glucoracicina, como glucosinatos alifáticos e indol. Muchos estudios han demostrado el alto contenido fenólico también y la capacidad antioxidante, incluso por la capacidad antioxidante por Trolox. Los resultados de estos estudios con el presente pues sostienen la efectividad de utilizar los subproductos del brócoli, en particular las hojas, en la producción de alimentos funcionales. Sin embargo, estas hojas rara vez son utilizadas o agregadas a los productos alimenticios. También se analizaron algunas actividades, actividades biológicas, no, interacciones biológicas, perdón, pero sin embargo vamos a tener en cuenta que Xu y compañía en el 2016 analizaron la interacción entre la sacarosa y los glucosinatos y observaron que la adición de la sacarosa a los flóculos del brócoli inhibían la degradación de los glucosinatos durante el almacenamiento. En este estudio, los azúcares representan el 14% de la formulación del bizcocho, por lo tanto las interacciones entre la sacarosa y compuestos bioactivos fueron posibles. Por otro lado, Gian Vanelli y compañía en el 2015 informó que los diferentes aditivos como el almidón de patata, el almidón de maíz,
la cebolla en polvo podrían ejercer efectos protectores sobre los glucosinolatos. Esto se confirma en este artículo, ya que la proporción de los glucosinolatos a los componentes de alimentos es una consideración crucial, puesto que se observó la inhibición de la degradación térmica de los glucosinatos cuando la relación del polvo de brócoli al almidón, cuando la relación de del almidón de maíz y patata fue de 1 a 9, mientras que no se observó cambios cuando los ingredientes anteriores pues se agregaron en iguales cantidades, o sea 1 a 1. También, a diferencia a diferencia de las hojas de gluten, a diferencia de las hojas del polvo de hojas de brócoli, los mini bizcochos libres de gluten se caracterizaron por variar el contenido de glucosinatos individual. Lo que podría haber resultado de las diferencias en la estabilidad térmica de los glucosinatos. El valor que se predijo para los glucosinatos analizados fue generalmente más alto que los valores experimentales y fueron inferiores solo para los compuestos como el indol, la glucobrasanina y los derivados metilados. Por último, pues se confirman las propiedades químicas de los alimentos en una amplia gama de métodos para determinar la capacidad antioxidante de los productos examinados, incluida la capacidad antioxidante equivalente en Trolox, el enfoque fotoquimiluminiscencia, el ensayo de Frapp. Como era de esperarse, la adición del polvo de hojas de brócoli aumentó la actividad antioxidante y los equivalentes en Trolox de los mini bizcochos. El mayor aumento en la capacidad antioxidante se observó en el ensayo PCL-ACW y este parámetro proporciona información sobre la actividad antioxidante de los compuestos hidrofílicos. Ya para concluir, entonces el polvo de hojas de el polvo de hojas de brócoli puede ser un suplemento valioso para los mini bizcochos libres de gluten debido a su alto contenido de nutrientes y proteínas. Los productos sin gluten también tienen un bajo valor nutricional y la adición del polvo de las hojas de gluten puede compensar este déficit. Por otra parte, es curioso que la matriz de los mini bizcochos tuvo un efecto protector en la estabilidad de los glucosinatos y los resultados de la evaluación sensorial indican que debe agregarse polvo de hojas de gluten en cantidades moderadas para preservar el atributo sensorial deseable de los mini bizcochos libres de gluten, incluido el color, el aroma y el sabor. Muchas gracias, nos veremos pronto.